tono de broma incluso algunos hoy día en el colegio, que la clase de hoy va a ser como una clase más que de física, va a ser una clase de ciencias naturales con física. ¿Por qué? Porque tal como dice ahí el título de la presentación que están viendo ya en pantalla, el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el llamado sistema climático terrestre. Es decir, vamos a conocer los distintos elementos de nuestro planeta que afectan directo o indirectamente al clima y al medio ambiente, y donde nosotros también podemos ir percibiendo que han lamentablemente surgido distintos daños o distintos problemas que pueden existir. Chiquillos, revisando un poco la bibliografía, un poco los textos que proponen también para poder ver esta materia, encontré un texto súper bueno que les voy a pedir en unas clases más que lean un fragmento y vamos a hacer un análisis de ese fragmento con una actividad con nota. Tiene que ver un poco sobre el clima, un poco sobre la formación de las nubes, un poco entender algo que para nosotros puede ser muy recurrente, muy natural de ver, que es que hay días que hay nubes, pero uno siempre se da cuenta que no siempre las nubes son iguales. Y esas formaciones de nubes también se han visto alteradas con el cambio climático. Es decir, yo creo que ustedes también deben notar inmediatamente cuando están las nubes de lluvia, por ejemplo. Ustedes saben que al tiro se viene la lluvia por las nubes que vienen, y un dicho muy popular que dice norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Porque cuando viene la lluvia, eso es porque la lluvia, todos los sistemas frontales y todas las lluvias vienen del sur al norte, siempre avanzan hacia el norte, entonces las nubes oscuras llegan primero desde el sur y luego van como nublando hacia el norte. Esto no está pasando tanto. Últimamente, con la poca lluvia que ha habido, no hemos visto, por ejemplo, ya nos cuesta más ver nubes que, digamos, esta nube de lluvia, hoy día llueve. Y también el mismo viento, distintos fenómenos. Tenemos que entender bien cómo funciona nuestro planeta, entender muy bien cómo funciona el clima de nuestro planeta y cómo funciona lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, de estos sistemas climáticos terrestres, para entender qué ha sido afectado de ellos, que hemos tenido que lidiar, por así decirlo, con sus efectos, con este calentamiento global, con el cambio climático, con el efecto invernadero, un montón de cosas que estamos constantemente experimentando y lamentablemente ya casi sin vuelta atrás. Entonces, como les decía, chiquillos, hoy vamos a dividir la clase en 4 momentos. Primero vamos a partir con una discusión inicial donde voy a pedirles su palabra. Recuerden que todos sus aportes y toda su participación en clase es súper importante para mí, para ir viendo cómo van entendiendo el tema, y que también es considerado durante las siguientes evaluaciones y todo, porque también su participación es súper importante. Vamos a definir conceptos nuevos, refiriéndonos que vamos a entender estos fenómenos climáticos a partir de los elementos del sistema terrestre. Es decir, vamos a entender, por ejemplo, cuáles son el elemento de agua, dónde están las grandes masas de rocas, dónde están los seres vivos, etc. Luego de que conozcamos y reconozcamos también cada uno de estos elementos de nuestro entorno más cercano, vamos a analizarlos, vamos a ir pensando cómo es cada uno de ellos y si hemos podido ver algún efecto negativo a partir de la interacción lamentable del hombre en este cambio climático. Y finalmente vamos a hacer una reflexión final, chiquillos, donde vamos a conversar también, y vamos a empezar a cerrar el tema para ir de a poco acercándonos al corazón de esta tercera unidad, que va a ser, por lo que estoy pensando, la última unidad del electivo. Así que vamos a tomarnos otro tiempo para ello. Nico. No hay objetivo. Bien, ahora. Ya. Sí. Primero me gusta, voy a como ocupar mucho esto de mostrarles qué vamos a hacer hoy día y luego para ver el objetivo. Y ahora sí, nuestro objetivo, chiquillos, es que el día de hoy vamos a analizar los fenómenos y procesos naturales que ocurren dentro del sistema climático terrestre. Este va a ser un objetivo que vamos a trabajar tanto esta semana como en la próxima, en donde primero vamos a entender cómo es que se compone nuestro sistema climático terrestre, qué elementos componen nuestro planeta que son los responsables de que el clima se comporte de una u otra manera según donde estemos. Y luego de que podamos entender cómo se comporta el planeta, que permite o no la generación de distintos fenómenos climáticos, vamos a empezar a analizar los fenómenos climáticos, como son el viento, la lluvia, el efecto invernadero natural que existe, etc.
luego de eso, de que entendamos cómo es la Tierra, cómo se comporta la Tierra, vamos a empezar a entender de qué manera el hombre ha afectado estos procesos naturales que han permitido, lamentablemente, que se generen todos los procesos de calentamiento global y todos los problemas que estamos viviendo el día de hoy. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que pasar por esto primero? Primero tenemos que entender cómo es nuestro planeta para saber por qué se ha visto tan dañado y se ha visto tan perjudicado por este calentamiento global, entendiendo primero cómo se comporta y por qué ciertos procesos naturales que para nosotros son tan comunes como la lluvia se han visto interferidos por la acción del hombre a través de ciertas como modificaciones, por así decirlo, del medio ambiente. Así que partimos de atrás para adelante, primero entendiendo cómo es donde estamos y luego que sabemos dónde estamos, vamos a analizar. No, no te preocupes, Nico, todavía no. Vamos a analizar primero cómo es donde estamos para luego entender cómo hemos afectado como hombres, como seres humanos, directo e indirectamente todos estos procesos naturales, estos procesos biológicos y cómo han afectado en nuestro diario vivir y que ha generado este cambio climático. La Sofi Cañete antes del receso preguntaba, y creo que el Nico también lo preguntaba, ¿qué tiene de física esto? Que hablar del medio ambiente. Hoy día, cuando analicemos estos sistemas climáticos, vamos a ver la mirada física de ellos. Es decir, nosotros sabemos que la física se compone de hartas áreas, pero los fenómenos climáticos, los fenómenos terrestres, en la parte física, se centran en dos aspectos, en los fenómenos termodinámicos y en los fenómenos mecánicos. Termodinámicos, calor y temperatura, muy característico de nuestro planeta y nuestro clima, y mecánicos por el viento, el movimiento de las aguas, el movimiento de las grandes masas de hielo, etc. Si se preguntaban qué tiene ya de física hablar del medio ambiente, es por eso, por los procesos termodinámicos, eso lo van a tratar como un dato, el medio ambiente, los fenómenos ambientales, desde la física, tienen que ver con procesos termodinámicos, como la calor y temperatura, y con procesos mecánicos, movimiento del agua, hielo, vientos, etc. Entonces, esos son los dos aspectos de la física que vamos a abarcar nosotros y que durante el objetivo que tiene la clase de hoy también vamos a ver, que vamos a analizar, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el agua se mueve, qué efecto tiene la acumulación de agua, la temperatura que tiene el agua en los procesos climáticos, a partir de la mirada física que justamente les estoy señalando que vamos a analizar. Así que les dejo ahí ese datito extra para que lo noten si lo quieren tomar como apunte o algo, y tiene que ver también cómo los fenómenos ambientales vistos desde la física. Lo mencioné igual el otro día, para que lo sepan, biológicamente, en el lado de biología, lo pueden entender por el lado de los procesos de la vida y la muerte, el crecimiento de las plantas, la fotosíntesis, etc. Y por el lado químico, las reacciones químicas que generan, por ejemplo, los elementos químicos que componen la Tierra, cómo se compone el aire, por ejemplo, químicamente, como, por ejemplo, la misma fotosíntesis también tiene una parte química cuando el dióxido de carbono se transforma en oxígeno y en otros minerales, en otros elementos útiles para la Tierra, etc. Entonces, podemos entender de distintas maneras los fenómenos ambientales desde las tres áreas de las ciencias naturales, la física, la química y la biología. Pero hoy día nos vamos a centrar, como bien les decía, chiquillos, en ver la parte física, la cucharadita física de estos elementos. Bien. Partamos, chiquillos, discutiendo lo siguiente a partir del clima. Vamos a adelantarnos un poquito a lo que vamos a ver más adelante, pero les propongo que lo siguiente. Piensen, chiquillos, ¿en qué frase escuchan mucho cuando el clima cambia? De sus padres, de sus abuelos. Que me voy a resfriar por los Claro, cambios de flujo de temperatura. El cambio los va a resfriar, ¿cierto? Va a ser frío, se van a resfriar, ¿cierto? ¿Qué otras frases escuchan mucho, chiquillos, cuando el clima cambia? Ya sea porque haga más frío o haga más calor. ¿Han escuchado alguna vez, por ejemplo, que digan, no sé, que si hay, cuando en verano se pone frío es porque va a temblar? ¿Alguna vez Sí. lo han escuchado?
Esa misma frase que les decían antes de Chiquillos del Norte, claro, sur oscuro, aguacero seguro, es una frase muy del campo, donde cuando pasaba eso es que ya, se viene la lluvia. La gente sabía que viene la lluvia, es momento de prepararse para ello. ¿Alguno sabe qué es el raco? Claro, la Cata, mira, la Cata va acá de quitar la que te va pensando, que con el frío duelen las rodillas y va a llover, ¿cierto? ¿Por qué la gente asocia eso que duelen las rodillas porque va a llover? Claro, ahí le responde la Amanda. El raco, uno dice, viene un viento, se siente un viento tibio, pero mucha gente habla del raco. Ahí la Amanda dice aire caliente. ¿Cuándo se siente el raco, chiquillos? Cuando va a llover. Cuando va a llover. Uno dice, se siente raco, ya. Ustedes saben que yo soy aquí, yo vivo en Pirque, y aquí siempre, aquí es muy notorio el raco, como que se pone tibio el ambiente, todos saben que va a llover. O por ejemplo, cuando... ¿Qué otras frases se ocupan también? Que se ocupa mucho, mucho, mucho. Espérame que las tenía anotaditas en un apunte que tengo aquí en mi computador, que viene del libro que les comentaba. Lo de las hormigas. ¿Qué de las hormigas, Sofi? Que cuando hay muchas hormigas, así como en la cocina, en todos lados, es porque el invierno se viene muy fuerte. Ve, mira, ahí la Sofi es cierto, que por ejemplo cuando hay mucha hormiga antes del invierno o del verano, es porque están juntando, como que se están preparando, ¿cierto? Entonces son frases que nosotros usualmente estamos ocupando y que son señales, por así decirlo, son mensajes que nos da la naturaleza que nos está diciendo. Hay que saber, chiquillos, que el clima es algo muy, muy complejo y que la humanidad y las variables meteorológicas, chiquillos, han tenido una historia súper larga. Pero para entender cómo se comporta el clima, primero tenemos que analizar, abordar también sobre cómo se comporta nuestra Tierra que permite que haya el clima como lo conocemos. Es decir, nosotros el clima que tenemos no se basa en que lluvias porque llueve y porque se junta la nube y llueve, porque se junta el agua y cae, corre viento porque, no sé, porque se mueve, la masa de aire se mueve. Pero todo eso, chiquillos, tiene un origen que tiene que ver con eso, con el sistema climático terrestre. El sistema climático terrestre, chiquillos, es el que nos permite entender cómo es que se comporta el planeta a partir de los diferentes elementos y que permiten configurar y moldear el clima. El clima, chiquillos, el clima no sería nada si no fuera por el mismo planeta, por los elementos que posee el planeta. Sin él, no habría clima. Es más, chiquillos, estamos a pocas horas, sino hoy día lo hablábamos creo que con la Mandy y con el Martín del tercero A, de que mañana a las 4:21 de la tarde ya pasamos el equinoccio de primavera. Cambiamos de estación nuevamente y nos encontramos en un cierto punto de nuestra traslación alrededor de la Tierra que nos da paso a la estación de la primavera. Eso también, la posición de la Tierra, que lo habíamos hablado también cuando hablábamos de los satélites y todo, la unidad de universo, lo habíamos hablado antes también, de que esa posición también va a alterar un poco el clima. Pero tenemos que tener presentes, chiquillos, que los elementos internos y externos del planeta van a permitir que se den con mayor facilidad diversos fenómenos climáticos. Es decir, el clima depende de este sistema terrestre, este sistema climático. Por eso se le llama sistema climático terrestre. Es un sistema compuesto por todos los elementos del planeta que permite que se generen los distintos fenómenos climáticos, climatológicos o meteorológicos, también se llama. Entonces, lo vemos en pantalla, chiquillos. Empezamos con la parte como de ciencias naturales que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar a analizar, chiquillos, el día de hoy. Va a ser una clase muy de ciencias naturales. Les pido, chiquillos, que presten atención. Si quieren ir tomando algún apunte, háganlo. Igual traté de resumir. Les prometo que traté de resumir lo más que pude esta materia porque igual es harta. Pero hice lo posible para resumirla. Pero lo importante, chiquillos, es que entendamos los 5 elementos que posee nuestro sistema climático. Perdón, 6 elementos. 5, 6, 5, 5, 6. Sí, son 5, perdón. Que son
los que aparecen en pantalla. Criosfera, atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. Esos 5 elementos, chiquillos, son los presentes dentro de nuestro sistema climático y cada uno va a aportar algo distinto. Profe, una pregunta. Nico. ¿Qué es lo que vimos la primera unidad? Movimiento rectilíneo. Creo que me equivoqué de cuaderno. Universo. Me equivoqué de cuaderno. No te preocupes, Nico, pero después lo puedes pasar en limpio. Estos 5 elementos, chiquillos, salen ahí. Tienen una cucharada física que va a permitir un cierto fenómeno climático. Vayan poniendo mucha atención, chiquillos, en eso y vamos a ir discutiendo en un ratito más sobre esos fenómenos climáticos, como cada elemento de este sistema climático va a generar un aporte o no a ellos. Entonces, miren, ahí los tenemos representados de otra manera. Tenemos la biosfera, la parte más del bosque, la litosfera, que es como la tierra, la atmósfera, que es el aire, la criosfera, que es el hielo, y la hidrosfera, que es el agua. 5 elementos que con todos siempre viven en conjunto. Todos se conviven entre ellos. Esto, tranquila, Sofi, y todos. Esta materia yo creo que la deben haber visto como quinto, sexto básico, cuando ven Ciencias de la Tierra, que esto se ve como la unidad, se llama la unidad. Es el típico dibujo, de hecho este dibujo lo saqué del libro que les comento, que lo encontré como que muy el típico dibujo que cuando ustedes son chicos, píntelo, como que pinten las partes de los elementos de la Tierra. Entonces, chiquillos, estos 5 elementos son los elementos que componen el sistema climático: la biosfera, la litosfera, la hidrosfera, la criosfera y la atmósfera. No tienen un orden en particular, Sofi, porque todos conviven con todos. No hay un elemento, lo que podríamos ordenar, por así decirlo, Sofi, que no me gusta en verdad hacerlo, es la cantidad, la cantidad que están presentes en la Tierra. Siempre hay uno que va a estar más presente que el otro. Y les pregunto, de esos 5, ¿saben cuál es el elemento, cuál de esos 5 elementos del sistema terrestre está en mayor cantidad en nuestro planeta? La hidrosfera. La hidrosfera, muy bien, Nico. La hidrosfera, si lo quisiéramos ordenar por cantidad de la Tierra, el que gana por mayoría es la hidrosfera. Los otros 4, la verdad es que no sé cómo ordenarlos porque es súper relativo, pero el que se sabe que es por excelencia el elemento más presente en nuestro planeta es la hidrosfera, el elemento agua. Entonces, de hecho, yo no los ordené de esa misma manera aquí, yo los ordené como de arriba para abajo. Y partimos, chiquillos, con el primero de ellos, que es el elemento aire, que es el elemento de la atmósfera. Compuesta, chiquillos, me voy a poner un poco profe Nicole para mis cosas, de nitrógeno, oxígeno y otros gases que son muy importantes, chiquillos, en la generación de los distintos gases que respiramos y que permiten la distinta vida. Y recordar, chiquillos, que el oxígeno no es el elemento gaseoso más abundante de nuestro planeta, sino que es el nitrógeno. A nivel físico, chiquillos, la atmósfera cumple la función... ¿Se puede dejarla ahí un poco para poder anotarla? Sí, Nico, sí voy a explicar, voy a darme un buen tiempo para explicar cada una para que la vayan entendiendo y vayan pensando cómo está relacionado el clima con cada una, así que tranquilo. Entonces, el elemento, ¿cómo se llama? Aire, nuestra atmósfera terrestre, el rol físico que cumple en este sistema climático es de regular la salida y entrada de energía de nuestro planeta, ya sea energía calórica o energía radiante, es decir, de radiación o de calor. Eso, junto a los gases que componen la atmósfera, también juegan un papel importante, chiquillos, en regular los gases de efecto invernadero, regular la cantidad de vapor de agua que tiene nuestro aire, en nuestra humedad del aire, entre otras cosas. Pero la atmósfera, su función principal a nivel físico es regular la cantidad de energía calórica y radiante que llega desde el espacio, es decir, regula la cantidad de calor y la cantidad de radiación que viene desde el espacio. Y esa regulación se ve manifestada en regular los gases invernaderos, regular la cantidad de humedad que hay en el ambiente, puesto que el calor que no pasa hacia nosotros, la atmósfera lo retiene y
lo ocupa para evaporar agua, para mantener agua en forma de vapor. Es decir, una de las funciones físicas que cumple la atmósfera es asegurarse que tengamos agua en estado gaseoso. ¿Se entiende? A nivel físico, no habría vapor de agua si no fuera por la atmósfera, por el elemento aire, el elemento gaseoso de nuestro planeta. A través de los ciclos de calor y temperatura, que regulan la temperatura de la Tierra, la atmósfera también, es que nosotros tenemos ahí la posibilidad de regular la radiación y el calor. Y ustedes, chiquillos, les pregunto, ¿saben cómo se llama el elemento de la atmósfera que regula la radiación? Que evita que no nos achicharremos en verano. La capa de ozono, ¿no? Muy bien, la capa de ozono, parte de nuestra atmósfera. El ozono tiene la característica de retener y de descomponer los átomos radioactivos que vienen de la radiación cósmica de nuestro planeta. Por ende, cumple una función muy importante en regular la cantidad de radiación que entra en nuestro planeta, que es toda la del espectro UV, del espectro UVA, UVB, todas esas que salen en los envases del bloqueador solar. La capa de ozono, de manera natural, la está deteniendo y protegiendo. Pero, ¿qué ha pasado con nuestra querida capa de ozono con el pasar de los años? Se ha ido desgastando, ¿no? Desgastando, exacto. Se ha ido adelgazando. Ha habido un adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Dónde se ve más esto? En los polos norte y sur de nuestro planeta. Lo cual, ¿qué provoca? Que al haber menos radiación absorbida por la capa de ozono, entra más a nuestro planeta, entrando más radiación dañina para nuestra piel. Es por eso, chiquillos, que con los años la cantidad de personas que padecen de cáncer a la piel ha ido aumentando prácticamente de manera exponencial, porque la capa de ozono, al estar tan delgada, nos está protegiendo, nos está reteniendo de igual manera como lo hacía antes. Además, nosotros sabemos que lo sabemos desde el primero medio, que la radiación también se expresa en forma de calor. Entonces, eso provoca, al tiro te respondo a tu pregunta, Sofi, eso provoca también que haya más, la temperatura aumente también, porque no hay una capa natural que evite que la temperatura de la Tierra también aumente. Les pregunto a ustedes, ayúdenme a resolver la duda de la Sofi. ¿Por qué pasó este adelgazamiento de la capa de ozono? ¿Alguien sabe qué provocó ese adelgazamiento de la capa de ozono? El efecto, o sea, todo lo que se ha producido con el cambio climático, el aumento de temperatura y todas esas cosas. Sí, pero hay una cosa, un elemento que ustedes ocupan mucho en su casa que provoca que afecta al ozono. Spray. Eso ya. El spray, exactamente, los aerosoles. Voy a volver a ponerme en modo profe Diego noventero, como lo hice la otra vez. En los años 90, los aerosoles ocupaban los llamados CFC, los llamados clorofluorocarbonos. El clorofluorocarbono es un elemento químico que se supo con el pasar de los años que destruía la molécula de ozono. Ozono, ustedes saben que es O3, son 3 átomos de oxígeno. ¿Qué provocó esto? Que el uso de aerosoles en base a clorofluorocarbonos, a CFC, hizo que la capa de ozono se fuera adelgazando cada vez más y más. En el año 1996, si no me equivoco, se prohibió a nivel mundial el uso de aerosoles para uso doméstico que ocuparan estos CFC. Sin embargo, se ha ido viendo que otros tipos de aerosoles, otros tipos de químicos también adelgazan la capa de ozono. Y además que los gases de efecto invernadero también producen un efecto de adelgazamiento en la capa de ozono. Pero principalmente los aerosoles en base a clorofluorocarbonos que aún se ocupan, han ido adelgazando la capa de ozono porque ese spray que usted tira, aunque usted no lo nota, empieza esa molécula a subir por la liviano que es, y que provoca que llega a la parte del ozono y va a
destruir esta capa de ozono. Si bien el uso de los aerosoles ha ido disminuyendo, la capa de ozono se ha ido regenerando por las mismas reacciones químicas del ozono y del espacio, se ha ido nuevamente engrosando la capa de ozono. No es suficiente. Todavía en los polos hay un agujero bastante enorme de la capa de ozono, que es por el cual entra la radiación a nuestro planeta, como que se está colando por los polos la radiación de nuestro planeta. Entonces, ahí ya tenemos un efecto del hombre. El uso de aerosoles ha adelgazado la capa de ozono y ha hecho que el efecto natural de regular la energía calórica y radiante que llega del planeta, ese proceso físico, ese proceso climático natural de nuestro planeta, se vea entorpecido. ¿Se entiende? ¿Te quedó claro, Sofía? De nada. De hecho, vamos a ir cuando vayamos avanzando, chiquillos, capa por capa, elemento por elemento del sistema climático. Yo creo que inmediatamente ustedes van a encontrar algo que esté malo ahí, que es como que no estamos, sin querer nos fuimos adelantando en la reflexión final, pero vayan pensando que va a haber, lamentablemente, va a haber en cada elemento de nuestro sistema terrestre climático, nuestro sistema climático terrestre, perdón, un elemento del hombre, generado por el hombre, que la está afectando. Vayan pensando cuando vayamos avanzando. ¿Cómo? Que vayan pensando que cada vez que vayamos viendo un elemento nuevo de este sistema, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la Tierra, a otro elemento de la Tierra, ya vimos la atmósfera, vayan pensando qué le está fallando a ese elemento. Por ejemplo, a la atmósfera le está fallando la capa de ozono, la reguladora de la energía calórica y radiante. Y, por ejemplo, en el siguiente, que es la hidrosfera, vayan pensando qué le hemos hecho a la hidrosfera que también está afectando a su proceso natural. Se van a dar cuenta que, lamentablemente, en los 5 elementos del sistema terrestre hay algo malo. Algo que el hombre ya arruinó de él. ¿No tiene nada que ver la sequía o sí? Exacto. ¿Es la sequía? Un poco. Es que la sequía está ligada como a varios de los elementos. Lo podemos discutir después, pero sí, la sequía es como más generalizado porque la hidrosfera ha disminuido un poco su cantidad porque los ríos se están secando, la agua dulce cada vez menor, efectivamente, pues la sequía. Pero antes de eso, primero hablemos de la hidrosfera, que como lo habíamos dicho, que si quisiéramos ordenarla al menos de este sentido, la hidrosfera, chiquillos, es el elemento del sistema terrestre en mayor cantidad. Como bien dice, chiquillos, que compone aproximadamente el 70% de la masa de la Tierra. Compuesta, chiquillos, en su mayoría, por los océanos y los elementos de agua dulce que están depositados en los distintos ríos, lagos y lagunas, etc. Bien, ahí la Sofía ya está pensando en uno, en la contaminación y la sobreexplotación de los recursos marinos, también ha ido afectando. ¿Cuál es la función física, chiquillos, que cumple la hidrosfera en nuestro sistema climático? Ser, de partida, la principal fuente de humedad para el fenómeno de precipitaciones. Es decir, por la hidrosfera nosotros tenemos la generación de lluvia a través de nuestro ciclo del agua. Además, que por la composición del agua, no solamente agua como H2O, sino también del agua salada y dulce que está compuesta de ciertos minerales y ciertas sales, esta también intercambia gases y sal con la atmósfera, la cual también genera distintos fenómenos que también son más complejos de explicar, que la verdad desconozco cuáles son los fenómenos, por ejemplo, cómo intercambia la sal con la atmósfera y qué provoca que salga la sal a la atmósfera. La verdad que lo desconozco. Pero la hidrosfera, chiquillos, su función principal a nivel físico es permitir que a través de la evaporación, de la humedad, se pueda iniciar este ciclo de agua, ya sea en la lluvia que se genera a nivel local, a nivel del mar, o a nivel más por ejemplo, de los ríos y lagos. Y también que permite los ciclos de agua también, que el intercambio de agua, etc. Entonces,
Ya la Sofi nos ha señalado un punto. La contaminación y la sobreexplotación. Chiquillos, otro elemento de la hidrosfera que sienten que ha sido afectado por la intervención del hombre, ya sea a nivel de océanos, a nivel de ríos y mares. Otro elemento que se ha visto afectado por la acción del hombre. ¿Se le ocurre otro o cree que con lo que dijo la Sofi ya como que abarca todo? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Me lo puede repetir? Que aparte de la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos, del agua, tanto de ¿cómo se llama? De los mares o de los ríos, ¿creen que hay otro efecto, otra cosa que haya hecho el hombre que lo ha dañado, que ha dañado a la hidrosfera? ¿Los glaciares? Eso viene en el siguiente elemento, Eric, que es el elemento hielo, que es la criósfera. Bueno, Crío viene de hielo. fue lo que se me ocurrió. Sí, pero tiene un poco que ver, porque si se altera la cantidad de hielo y se eleva el nivel del mar, eso también afecta a los ciclos del agua. De hecho, voy a adelantar un poco con lo que dice el Eric, porque efectivamente el tema de que la criósfera, el hielo, los glaciares se estén derritiendo, ustedes saben que ha hecho que aumente el nivel del mar. Al haber más agua, hay más, y al el agua estar a distinta temperatura, el ciclo del agua se altera, haciendo que haya más precipitaciones. Si el nivel del agua del mar se altera, las lluvias se alteran porque se altera completamente el ciclo del agua. ¿Se recuerdan, chiquillos, lo que hablamos la otra vez de los grandes temporales de lluvia que habían afectado algunas partes del mundo? Esos mega temporales que había como llovido lo que llovía en un mes, en un día. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la otra vez? Sí. Tiene que ver un poco con lo que dice el Eric. El derretimiento de los glaciares afecta a la hidrosfera porque aumenta su cantidad, altera su temperatura, lo cual afecta el intercambio de humedad para la precipitación, haciendo que se generen lluvias impensadas. Y el aumento de la temperatura del agua afecta en los ciclos de precipitaciones. ¿Ustedes saben, chiquillos, por qué en nuestro país no tenemos huracanes? ¿Alguien sabe por qué en nuestro Por la país no hay? cordillera. Por la ¿no? cordillera. Porque la cordillera, ¿qué provoca en el mar? No sé. ¿Alguien sabe qué provoca la cordillera en el mar? ¿Qué efecto tiene la cordillera sobre el mar? Marea baja, esa es una. Chiquillos, para que sepan, para que haya un huracán, la temperatura del agua tiene que ser promedio sobre 25 grados. ¿Cómo es el agua de nuestro país? Helada. ¿Por qué? Por la nieve de la cordillera. ¿Qué pasa si no hay nieve? ¿Qué pasa si el hielo se derrite? La temperatura del mar va a aumentar, lo cual va a alterar el ciclo natural de precipitaciones, haciendo que en zonas que nunca había habido huracanes, puedan haber huracanes. Es decir, si esto no se detiene, no se extrañe que en algún momento empecemos a tener huracanes. Así que nunca más se queje porque el agua de la playa es helada aquí. No. Es una por otra. ¿Se entendió un poquito, chiquillos, cómo es la hidrosfera? Y lo que la daña también, cómo se altera el ciclo del agua y de las precipitaciones. Déjenme ver si es que la que viene. Sí. Justamente las coloqué una con la otra porque es importante que las entendamos bien uno con el otro elemento del sistema terrestre. Y el que viene ahora, chiquillos, y que va a ser el último que vamos a ver antes de un break, y nos vamos a tomar 5 minutitos de descanso para ir con la parte final de la clase, es la criósfera. Crio viene de hielo, que corresponde al elemento hielo de nuestro sistema climático. La criósfera, chiquillos, está compuesta por las capas de hielo continental y marino. Ustedes saben que hay hielo en los continentes, que son los grandes glaciares que hay a nivel en las distintas zonas de nuestro planeta. En las cordilleras, la nieve cordillerana, también la nieve de la cordillera. Y en nivel marino, los glaciares y los distintos yacimientos de hielo que están flotando en el mar. Y todos los elementos de nieve que tiene nuestro planeta. ¿Cuál es la función principal de la criósfera? Ser la reserva mundial del agua en forma de hielo.
el que nuestro planeta mantenga el ciclo del agua, que se mantenga bien, agua en constante flujo, y que exista agua dulce, es gracias al elemento hielo. Ustedes saben que el hielo que hay es solo de agua dulce. Por ende, si se nos acaba la nieve, se nos acaban los glaciares y los hielos, se derrite toda la nieve de nuestro planeta, no hay agua dulce. Y ustedes saben que el agua salada... ¡Ay, mi negrita! Espérenme, chiquillos, que mi perrita está... Que estoy en el patio, chiquillos, estoy con mi perrita al lado, algo se comió que no le gustó. Chiquillos, como les decía, entonces, si el agua dulce que tenemos en nuestro planeta es solamente causa de los hielos, porque ustedes saben que por un tema químico no se puede hacer hielo con agua salada. Entonces, al no haber... ¿No se puede? No se puede. La sal altera el punto de solidificación del concepto del agua. Por ende, cuesta mucho generar hielo con agua salada. Haga la prueba en su casa. Échele un vaso de agua con sal y trate de congelarlo. Le va a costar un mundo. Entonces, esa es la gran desventaja. Por ende, por eso explica que los hielos son los grandes depósitos de agua dulce de nuestro planeta. Y exactamente, como dice la Sofi, la mayor parte del agua dulce de nuestro planeta está congelada en los glaciares. Es decir, si se descongela, se nos acaba el agua dulce, porque el agua dulce va a empezar a utilizarse y se va a acabar esta reserva. ¿Y qué está pasando con el calentamiento global? La está derritiendo, la está acabando. Y al derretirse se mezcla con el agua salada y se pierde su utilidad original. Entonces, ¿cuál es la primera función del agua, de los glaciares y de la criosfera? Es la reserva de agua dulce que permite la vida, básicamente. Es la reserva de agua dulce la que permite la vida. Y además, a nivel físico, para nosotros es claro que el hielo es blanco, o la mayoría de los glaciares son de un color más blanquecino, más blanquito. El blanco es físicamente, recordemos primero medio, el blanco es el color que más refleja la luz. Por ende, otra función que poseen los glaciares y la criosfera terrestre es reflejar la radiación que no fue atrapada por la atmósfera y el calor que también y la luz que esta tiene. Es decir, los deshielos también cumplen la función, los glaciares, perdón, y los hielos también cumplen la función de reflejar y de llevarse de nuestra superficie terrestre todo el calor y toda la radiación que no pudo ser retenida por la atmósfera. Es decir, cumple una función también, los glaciares, la criosfera, también nos protege de la radiación que viene del espacio, porque cuando llega a nuestra superficie, los glaciares y la criosfera la refleja de vuelta. Es decir, toda esa radiación que no pudo ser absorbida por la atmósfera, por la capa de ozono, una parte también es reflejada de vuelta por la criosfera. ¿Pero qué está pasando? Se está derritiendo el hielo, es decir, la capacidad de reflejar la radiación dañina, que ya no se retuvo porque la capa de ozono está dañada, nos está afectando más. Es decir, O sea, nos estamos muriendo. claro, nos estamos afectando directamente. El derretimiento de los glaciares y el adelgazamiento de la capa de ozono están haciendo que nos estemos contaminando, por así decirlo, de radiación solar muy dañina para nuestro organismo. Y también, no crean que solamente para nosotros, los animales también sufren con la radiación ultravioleta, también altera los procesos biológicos. Hay algunos elementos de nuestro planeta que también son, se producen a partir de la radiación, una cierta cantidad de radiación. Entonces, si no se absorbe la radiación y no se refleja la radiación en los glaciares, no se absorbe la capa de ozono, estamos percibiendo más radiación de la que debemos, lo cual genera daños a larguísimo plazo. Entonces, vimos ya la hidrosfera y la... ¿Qué pasaría si se llegaran a derretir la mayor cantidad de glaciares? Uno, se le aumentaría el nivel del mar, haciendo que mucha parte de la litosfera que vamos a ver luego del break se empiece a quedar en muchas partes. Las zonas más bajas de nuestro planeta
las zonas más bajas de los continentes van a quedar sumergidas debajo del mar porque al derretirse los glaciares, el nivel del mar va a aumentar. ¿Qué va a provocar también esto? Que la radiación solar ya nos absorba y la percibamos más en nuestra piel y los animales también la perciba, perdón. ¿Qué más va a pasar? Que no va a haber agua dulce, por ende no va a haber agua potable para consumo humano y también se van a ver afectadas las precipitaciones porque el aumento del nivel del mar y la temperatura va a alterar el ciclo del agua y de las precipitaciones. ¿Y nosotros en qué parte estamos? En una zona inundable, lamentablemente. Nuestro país va a ser uno de los países del mundo que más va a sufrir por el aumento del nivel del mar porque nuestra costa va a desaparecer por completo, lamentablemente. Suena súper trágico, pero es la verdad, chiquillos. Así que ahí tenemos otro efecto negativo del calentamiento global y de que los glaciares se estén derritiendo cada vez más. Bien, chiquillos, nos vamos a tomar un pequeño break de 5 minutitos. Vamos a volver a las 4, un poquito pasado de las 4, para ver los dos últimos elementos que nos quedan, la litosfera y la biosfera, para que se tomen un descansito, vaya a tomar algo, tomar aire, tomar un bolsito de agua, algo, y volvemos en un ratito más para seguir analizando los otros dos elementos que nos quedan. Sé que ha sido la clase más trágica que hemos tenido, pero para que se den cuenta que cada elemento de nuestro planeta está sufriendo por el hombre. Así que 5 minutitos, chiquillos, y volvemos. No se desconecten, o vuelvan un ratito por último, pero yo voy a mantenerme aquí por si acaso.
Ya, chiquillos, quiero los 5 minutitos de descansito para que continúe y tratemos de terminar un poquito antes el día de hoy. Bien, como nos hemos dado cuenta, como se han podido dar cuenta, chiquillos, en estos 3 primeros elementos que vimos ya, la atmósfera, la criosfera y la hidrosfera, perdón, es muy notorio el efecto que está haciendo el hombre y cómo ha ido el cambio. También hemos analizado, chiquillos, los distintos elementos físicos, las distintas variables físicas que van alterando y van interactuando con el clima. Es un momento, chiquillos, de que analicemos los 2 elementos siguientes, los otros 2 elementos de nuestro sistema terrestre, que ya nos alejamos un poquito del mar. Primero estábamos en el cielo, luego en el mar y los hielos. Ahora vamos a irnos de nuevo a la parte más sólida. En este caso, el elemento tierra, por así decirlo, el elemento rocoso de nuestro planeta. Lito viene de tierra, de superficie de corteza terrestre. Y litosfera es el elemento tierra, el elemento rocoso de nuestro planeta, nuestro sistema climático. En este sentido, chiquillos, la litosfera está compuesta por los continentes, la corteza terrestre de los continentes, y todo lo que está sobre el manto terrestre, sobre lo que está sobre la superficie de la Tierra. Y deben tener claro, chiquillos, que la corteza terrestre se divide entre la corteza del océano, el fondo oceánico, y la corteza continental, es decir, la que está donde vivimos nosotros, donde habitamos en los continentes. Al ser la litosfera, chiquillos, un elemento que está presente tanto en el océano como en los continentes, en la superficie de la Tierra, la función física que posee la litosfera es de afectar el flujo atmosférico y oceánico. ¿De qué manera? La corteza oceánica alberga el agua, alberga la hidrosfera, la cual, ustedes saben, ya vimos recién, es la principal protagonista del ciclo del agua, de las precipitaciones, que hace que la humedad del vapor de agua vaya hacia el cielo, hacia la atmósfera, y se genere todos estos ciclos del agua y se almacene el agua en forma de vapor, como lo vimos delante. A nivel terrestre, chiquillos, la litosfera es la encargada de albergar la biosfera, que es el elemento vivo de nuestra Tierra, que es el último que nos falta por ver. No cambio todavía, por favor. Todavía no. Ya faltaba el otro punto, Nico, tranqui. Entonces, por un lado, la parte, el fondo oceánico, la parte oceánica de la litosfera alberga la hidrosfera, que ya vimos recién cuál era la función que cumplía dentro de nuestro sistema terrestre. Y la parte continental de la Tierra, la litosfera continental, alberga la biosfera, la parte viva, que también vamos a ver qué características posee. Como bien dice ahí, chiquillos, otra característica física que posee la litosfera es de ser la que afecta el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, porque en ella se alberga el agua. Es decir, si la litosfera no había hidrosfera. Y las estructuras terrestres están hechas, las estructuras litosféricas, que se llaman las estructuras rocosas de nuestro planeta, están diseñadas, están preparadas para albergar agua de distintas maneras y permitir que los ciclos terrestres ocurran de cierto modo. Que, por ejemplo, en la cordillera, que está más en altura inclinada, se albergue el hielo que después va a derretirse, va a caer y va a generar los ríos, las corrientes y va a generar el mar. Tenemos las distintas zonas de nuestro planeta que permiten que se genere vida, haya árboles, hayan también seres vivos que pueden habitar en distintas zonas. Y además, la parte que alberga el agua está diseñada para que existan es de alta profundidad, permita que genere el agua y se generen distintas cosas. Ya lo mencionaron delante, chiquillos, y la litosfera, al igual que la hidrosfera, también se ve afectada por la sobreexplotación y la contaminación. Eso fue lo que comentó la Sofía hace un ratito. La sobreexplotación y la destrucción de la litosfera por ejemplo, para crear, para destruir, para la extracción de algún mineral, para la generación de alguna carretera, una autopista. ¿Qué hace? Pensemos, ¿alguien ha escuchado, chiquillos, qué pasaría si es que hay un alud
para la cordillera donde está, por ejemplo, la quebrada de Macul? ¿Qué es una ¿Qué luz? pasaría? Una luz, un deslizamiento de tierra y barro y todas esas cosas. ¿Qué pasaría con la gente que vive ahí en la quebrada de Macul? Claro, como fue el gran aluvión de hace unos años, o sea, unos cuantos años atrás, Tomás, exactamente. ¿Cómo ha afectado a los ciclos climáticos esto? Se ha construido sobre zonas de la litosfera que no están preparadas para albergar gente, lo cual afecta a todos los ciclos terrestres. Si ustedes saben, muchas de las construcciones que están hacia la cordillera están sobre antiguos ríos que ahora se secaron. Es decir, se altera el ciclo terrestre, el ciclo biológico. ¿Qué pasa? Que si viene un fuerte temporal, el agua va a seguir su curso natural, lo cual va a buscar por donde pasaba y va a generar caos y va a generar estragos. En el norte de nuestro país, chiquillos, se intervino mucho, el hombre intervino mucho los cerros, las cordilleras, de donde ya no hay ríos. ¿Qué pasó hace unos años atrás? Hubo un fuerte temporal en el norte de nuestro país que dejó la escoba, literalmente dejó la grande en el norte de nuestro país, porque el agua siguió los recursos naturales que siempre había tenido y que había casas, viviendas, etcétera. Arrasó con todos sus vasos. Si bien eso no afecta directamente afecta directamente el cambio climático y todo esto que genera, sí el efecto del hombre genera consecuencias negativas después. Es decir, la litosfera, si bien está siendo víctima del cambio climático porque se está secando y hay más zonas secas, a nivel del daño que puede generar es porque no se mide las consecuencias de lo que se está haciendo sobre ella. La que sí, chiquillos, se ve fuertemente afectada por esto, por este cambio climático, más que la litosfera, es el último elemento que nos queda por ver, que es la biosfera. La biosfera, chiquillos, es el elemento vivo de nuestro planeta, que está compuesto por todas las formas vivas de nuestro planeta, ya sean del reino animal o del reino vegetal. Es decir, plantas, animales, flores y todo ser vivo y todo elemento vivo que tiene un ciclo de vida y muerte dentro de nuestro planeta está en la biosfera. Ay, perdón, chiquillos. Nosotros también estamos dentro de la biosfera. Pero vamos a dividir, chiquillos, esta biosfera en el elemento animal y el elemento vegetal. La flora y la fauna. A nivel físico, la función que tiene la biosfera vegetal, biosfera verde, por así decirlo, es de afectar las propiedades físicas del aire y del agua. Gracias a las plantas, a los árboles, el planeta respira. Ustedes saben que dicen que los bosques son los grandes pulmones de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, se dice que la biosfera verde, por así decirlo, los árboles y todos estos elementos, son los elementos que permiten que la Tierra respire, es decir, que se genere la fotosíntesis, que se generen reacciones químicas y físicas que permitan que se generen, por ejemplo, los vientos, que se genere humedad, que se genere agua. Además, estos mismos elementos vivos de la parte verde son los que permiten también aportar humedad a la atmósfera, que se alimenta de la biosfera, se alimenta del agua, perfectamente, porque sin agua no habría vida vegetal ni vida animal. Pero sin la presencia de la biosfera no habría humedad, puesto que los procesos físicos y químicos que tienen las plantas y los distintos elementos verdes que tiene nuestro planeta, se generan también grandes cantidades de agua en estado líquido y en estado gaseoso, en estado de vapor de agua. Y aquí les pregunto, y creo que, igual, la presencia de biosfera verde es la que permite la presencia de biosfera animal. Es decir, si hay plantas, si hay árboles, si hay todo eso, hay animales porque se pueden alimentar de ella y así puede generarse la vida animal, tanto nuestra como de los animalitos que salen ahí en la imagen. Nuevamente pregunto, ¿qué ha hecho el hombre para que la biosfera se vea alterada? Cosas concretas, podría decirse, pero Con ha la hecho de todo.
La Hay harta. cacería, La o sequía, sea, ¿cierto? sí, también. La cacería, La cacería, la contaminación. eh, también. La industrialización, Exacto. Hay una palabra que se llama cuando sacan los bosques, cuando sacan todo eso. Una palabra media larga. no sé, iba a ¿No te la decir, sabes? no, Deforestación, ¿o no? Correcto. Muy bien, Cata. La deforestación. Yo creo que, el Tomás también la dijo, chiquillos, si hay algo que ha afectado a la biosfera, que ha sido lo más dañino que ha tenido la biosfera, además de lo que ya dijeron, es la deforestación de los bosques, puesto que se sabe que la deforestación de los bosques para darle paso a humanos o para generar, por ejemplo, lugares para que los animales puedan vivir, por ejemplo, esto que se dice que ¿cómo se llama? Talan bosques para que puedan generarse granjas para que se genere carne de vacuno, por ejemplo, carne de cerdo, también afecta, porque se tala el pulmón, lo que genera la humedad, la respiración de nuestro planeta. ¿Alguien sabe, chiquillos, cuál es el pulmón verde más importante de nuestro planeta? ¿Dónde está? ¿El Amazonas? Correcto. El Amazonas. La Amazonas, chiquillos, es la parte de nuestro planeta que tiene mayor cantidad de árboles y que es el pulmón verde de nuestro planeta. ¿Qué ha hecho la acción del hombre? Ha querido talar para generar zonas industriales, para generar zonas para poder poner el ganado, que después genera la industria de la carne, y que obviamente al dañar esos árboles va disminuyendo ¿cómo se llama? La capacidad de tener un pulmón verde que también nos ayuda a limpiar nuestro planeta de la contaminación atmosférica que habíamos hablado hace un rato atrás también. El cambio climático, chiquillos, también ha provocado que se genere mayor cantidad de incendios forestales, lo cual también ha generado de manera provocada o no tan provocada la generación de incendios que han deforestado también de manera más violenta nuestros bosques y nuestras zonas verdes. Ustedes saben, chiquillos, que cuando se quema un bosque es muy difícil volver a reforestarlo porque las condiciones físicas y químicas de los suelos luego de un incendio forestal se ven dañadas prácticamente para siempre. Por ende, es muy complicado, chiquillos, volver a reforestar los bosques luego de los incendios forestales porque las condiciones físicas y químicas del suelo se ven tan alteradas que no se pueden volver a plantar otra vez ahí. Y para las personas que saben pueden que lo sigan o no, que sean vegetarianos o sean veganas, una de las consignas también, además del maltrato, de la crueldad animal que se le da para incentivar el no consumo de carne, también se responsabiliza en dos aspectos a la industria de la carne del calentamiento global y del daño al ecosistema. Uno, porque se sabe que los animales generan grandes desechos en sus excrementos que generan gases de efecto invernadero, como son el metano, que está compuesto, por ejemplo, en los gases que emanan los cerdos, o en los gases de metano que están compuestos en el excremento de la vaca. Pero además, en la industria de la carne también se le atribuye el efecto del cambio climático, del problema que estamos viviendo, porque como les mencionaba, la deforestación, los bosques se talan, se barren con todos los bosques para generar campos donde va a haber pasto, donde los animales van a poder alimentarse, van a poder pastar y van a luego para que puedan ahí crecer y luego ser consumidos y ser parte de esta industria de la carne. Entonces, también la deforestación ha tenido sus consecuencias muy negativas porque en los últimos 30 años, chiquillos, la deforestación ha sido muy rápida, ha sido muy violenta dentro de nuestro planeta, lo cual ha hecho que también este cambio climático, este calentamiento global, se acelere demasiado también. Porque al no haber tantos árboles, no hay forma de absorber el calor y también de que el planeta respire. Así que ahí tenemos otro efecto negativísimo que tiene la deforestación y la alteración total o parcial de la biosfera terrestre.
¿Quedó claro, chiquillos? Esto también lo que pasa con la biosfera. Debo confesar, chiquillos, que hoy día fue como una clase bien triste. Yo les dije, yo se los dije en algún momento, esta unidad va a ser puede ser muy impactante de momento, súper fuerte, ir dimensionando un poco menos, ir dimensionando claramente todo lo que está pasando en nuestro planeta y que está afectando su vida, la vida del planeta. Y es triste también, yo creo, es fuerte y es da lata también darse cuenta que de los 5 elementos de nuestro sistema climático, en mayor o menor medida, ninguno se ha salvado de la acción del hombre. Y todos ellos, chiquillos, han sufrido algún daño, se ha visto más o menos según la característica de este. Entonces, analicemos cada elemento del sistema climático, chiquillos. Aquí abro la reflexión también nuevamente para nosotros y les pido que respondan la siguiente pregunta. ¿Podemos, chiquillos, identificar algún efecto del cambio climático en cada elemento de este sistema terrestre? ¿Han visto algún efecto del cambio? Cata, dime uno. Por ejemplo, cuando se derriten los glaciares. Ya, el derretimiento de glaciares es la criosfera. La deforestación en la biosfera. Y en la atmósfera la contaminación. Exacto, que se rompe la capa de ozono. Exacto, ahí la Cata ya identificó 3 elementos, por ejemplo, el derretimiento de glaciares, la contaminación atmosférica y la deforestación o desertificación. ¿Cuál me dijiste, Cata? La deforestación. La deforestación. El Tomás dice, ¿para qué vamos a seguir analizando? Es que tenemos que hacerlo, tenemos que tomar conciencia, tenemos que darnos cuenta de que esto no es solamente con lo que vemos en las noticias, esto va mucho más allá. Da lata, da pena, pero tenemos que enfrentar la realidad, la triste y dura realidad. En la hidrosfera, en la litosfera, ¿ven algún efecto del cambio climático, chiquillos? La litosfera y la hidrosfera. ¿Cómo? En la litosfera y la hidrosfera. La Cata dijo que en la biosfera estaba la desertificación. En la atmósfera, digo, la deforestación, perdón. En la atmósfera la contaminación y en la criosfera que se estaban derritiendo los glaciares. En la hidrosfera y en la litosfera. Sí, lo mismo que dijo Nico, que el aumento en el nivel del mar. Exacto, el aumento del nivel del mar Y que en ha la sido... litosfera, puede ser como la intervención humana Claro, que ha provocado... en los suelos, o sea, como una palabra antes de eso también, que estaba pasando en la Tierra, Nico. neutralización. La sequía parece también dijiste tú antes, Ah, ¿cierto? sí. La sequía Sí, también. neutralización. La Tierra se está secando, cada vez hay más desiertos. Y como dice también el Nico Cabrera, en la hidrosfera el aumento del nivel del mar y la contaminación también la Sofi Cañete la había dicho delante, justamente consecuencia directa de lo que había dicho la Cata con respecto a el derretimiento de los glaciares. Es decir, nos guste o no decirlo, nos duela lo que duela, lamentablemente, podemos identificar efectos del cambio climático en los 5 elementos del sistema terrestre. Los 5 elementos del sistema terrestre, del sistema climático terrestre, perdón, se han visto alterados por este cambio climático, este calentamiento global, la acción indiscriminada del hombre, que va más allá de que lo que pueda hacer que a nivel personal, o sea, nosotros obviamente podemos dar pequeños aportes, el granito de arena que se dice, para poder evitar que esto pase, pero ustedes saben también que las grandes industrias, las grandes potencias económicas, los continentes más desarrollados que tienen mayor capacidad industrial, también han contaminado y también han alterado el planeta y han intervenido el planeta para mantener su negocio, obviamente, de tal manera que no se ha detenido. O sea, muchos de los cambios que se piden a nivel de calentamiento para evitar que esto se pase es que también a nivel industrial, que los países tomen medidas, que se frene, por ejemplo, la producción industrial, que se dejen de ocupar distintos combustibles para la generación de energía. Siempre es como a nivel macro. Obviamente nosotros a nivel nuestro también podemos hacer algún cambio, por ejemplo, el tema de cuidar el agua, de evitar contaminar, del reciclaje, pero es tan poco comparado a lo que los grandes tienen que hacer
pero no deja de ser un aporte. O sea, no porque las grandes industrias no dejen de contaminar, nosotros no vamos a poder aportar. O sea, también todo suma, el tema de los plásticos, etcétera. Entonces, se habla esa de las pequeñas acciones que pueden generar un cambio. Efectivamente pueden generar un cambio, porque vamos generando conciencia. Pero también, eso ya hay partes que se escapan obviamente de nuestras manos y que no podemos obviamente hacer más que esperar y cruzar, prácticamente ya cruzar los dedos porque haya un cambio. Reflexión final, chiquillos. Con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Respondamos a esta siguiente pregunta. ¿El cambio climático afecta a todo el sistema terrestre por igual? ¿O sienten que hay uno de estos 5 elementos que se ha visto más alterado que los demás? No, todos lo afectan por igual de alguna u otra manera. Ya, ¿ustedes sienten que, y los demás qué opinan? ¿Ustedes sienten que los 5 elementos de la Tierra se han visto afectados de igual manera por el cambio climático? ¿O han visto alguno que se vea más afectado que el resto? Sí, algunos más que otros. Algunos más que otros. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes que ha sido para ustedes, de manera personal? ¿Cuál? La citósfera y la atmósfera. La litosfera y la atmósfera, ¿cierto? Por el tema de la sequía y de la contaminación. La Sofi dice la biosfera. Miren, el Tomás dice algo súper cierto también, es que todos se conectan, entonces al afectar a uno se afectan los otros. Pero me encantó, el Tomás se pegó la frase del momento. Efectivamente, también debemos considerar ese factor. Todos los elementos del sistema terrestre se conectan, por ende, afectar uno, alterar uno, contaminar uno, va a alterar a todos los demás, a todos los ciclos de los demás. Pero, de todas maneras, hay algunos elementos que son más notorios. Por ejemplo, el mismo calentamiento global que se ve en la atmósfera. La Sofi dice la biosfera, por lo que hablábamos delante, me imagino, Sofi, de cómo ahí, por ejemplo, la pobre Tierra se está quedando pelada porque le están matando su biosfera. ¿Alguien tiene piensa algún otro elemento del sistema terrestre que sienta que se está alterando más? Todos, la verdad, claro, todos, pero miren, a título personal, chiquillo, yo siento que el elemento que se ha visto más alterado por este cambio climático definitivamente ha sido la biosfera. Yo no puedo negar que siento que la biosfera es la que más se ha visto alterada porque se ha afectado la vida, se ha afectado el proceso natural de la generación de oxígeno, al talar los bosques, a los incendios. Y eso va desencadenando un efecto dominó para mí, porque al no haber tanto oxígeno, hay más contaminación. Al no haber tantos árboles, la tierra no respira, aumenta la temperatura, hay más gases invernaderos porque no hay árboles que absorban ese dióxido de carbono, porque es tanto y hay menos árboles que la fotosíntesis ya no da más. Entonces, sí, le doy el punto que dice el Tomás de que efectivamente todos se conectan con todos, pero hay algunos que se resienten más. Y por lo menos para mí, la biosfera es uno de ellos. Ay, chiquillos, obviamente no era mi idea que quedaran con la sensación de que, pucha, estamos muy mal, suena como que es súper trágico. Pero tenemos que tener claro, chiquillos, que todavía, como les decía la otra vez, todavía estamos a tiempo de generar un cambio. Algunos dicen que ya es tarde, otros dicen que todavía tenemos que hacer algo, pero el tema es tener claro esto, es decir, primero entender nuestro planeta, entender cómo es nuestro planeta y entender qué tan importante es cada elemento de nuestro sistema terrestre, que el que falle uno, que se contamine, que se destruya uno, altera también al resto. Bien, chiquillos, fuera de lo deprimente que puede haber sido la clase del día de hoy, ¿les gustó la clase? ¿La encontraron interesante? Sí. ¿Sí? La Amanda con el Martín, que hoy día les dije que iba a hacer ciencias naturales, ¿se dieron cuenta que igual no fue tan ciencias naturales después de todo? El tema, chiquillos, claro, fue como más entretenido, fue como la típica clase, sí, porque lo fuimos conectando con todo lo que tenemos en nuestro alrededor, con todo lo que está involucrado dentro de nuestro sistema terrestre. Bien, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? La próxima semana vamos a continuar con esto y vamos a empezar a analizar 2 elementos de nuestro planeta,
de nuestro clima ya. Y ahora que sabemos cómo es el sistema terrestre, vamos a empezar a analizar el clima en sí y vamos a analizar el viento y las nubes la próxima clase. Y les voy a dejar les voy a dejar el extracto del texto que quiero que lean, que va a ser una actividad que va a ser con nota, ¿ya? Pero la próxima semana nos vamos a encargar de trabajar y entender sobre el viento y sobre las nubes, cómo la atmósfera y todo el sistema climático terrestre, estos 5 elementos, permiten la formación de las nubes, la formación del viento, que permiten los distintos climas que tenemos, y también, lamentablemente, cómo las nubes y el viento se han visto alteradas en su ciclo natural por la acción del hombre en este problema que tenemos del clima y del medio ambiente. Así que, chiquillos, nos vemos en la próxima clase, chiquillos. Espero que todos estén muy, muy bien, que tengan una muy buena tarde, un buen resto de tarde. Aprovechen que el día está súper rico como para tomar un poquito de aire, estar fresquito. Si se dieron cuenta, yo hice la clase en el patio de mi casa, porque estaba fresquito el día. Entonces, aprovechar el día. Así que cuídense mucho, que estén muy, muy bien, y nos encontramos el próximo día martes. Y a los de física los veo mañana o pasado según su curso. Así que cuídense mucho, que estén bien. Chau, profe Luque. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén bien.